Voy a leer desde el verso 1 y después vamos a hacer una oración. Job capítulo 1 dice así la palabra de Dios: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Amén. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Oremos al Señor. Padre celestial, ayúdanos en la meditación de tu palabra. Danos tu bendición, te lo pedimos. Tu Santo Espíritu obre cada corazón. Ayúdanos a ser confrontados con nuestra necesidad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Capítulo 2, verso 1. Aconteció que otro día vinieron
los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita, y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse con él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto. Y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande, que su dolor era muy, muy grande. Sin duda, amados hermanos, si hablamos del sufrimiento, si hablamos de las pruebas, las tribulaciones, sin duda hemos de citar a Job. ¿Quién ha padecido tanto como Job? ¿Quién de un momento a otro, ni siquiera, amados hermanos, de la noche a la mañana perdió todo lo que tenía? La Biblia dice que su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y de un momento, amados hermanos, de un abrir y cerrar de ojos, lo perdió absolutamente todo. Incluyendo sus 7 hijos y sus 3 hijas. Vea, por favor, el versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ve el verso 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. No hay evidencia de algún hombre que haya sido probado tanto como Job.
Es Dios quien dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y esta expresión creo que la entendemos de balde, de gratis, sin algo a cambio. No le has acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Sobre la tierra. Dice la palabra de Dios: con todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La segunda vez, con todo esto no pecó Job con sus labios, después de que vino su esposa y le dijo: maldice a Dios y muérete. Como hablan las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios solamente lo bueno y el mal no lo recibiremos. Y dice la palabra de Dios: con todo esto no pecó Job con sus labios. Con sus labios. Sin duda, es una historia triste, aunque con un final feliz. Pero en esta tarde, amados hermanos, no quiero abundar en Job. No quiero abundar en el sufrimiento de Job. No quiero abundar en los aspectos de la vida de este hombre, pero sí quiero que hablemos acerca de sus tres amigos. De sus tres amigos. Note el capítulo 2 y el verso 11. Y tres amigos de Job: Elifaz, Temanita, Bildad, Suita, y Zophar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse con él y para consolarle. Y para consolarle. Y dice la palabra de Dios, dice que los cuales, dice, alzando sus ojos desde lejos, no lo conocieron. Probablemente Job estaba tan afectado por esa sarna maligna que probablemente alguna desfiguración tenía por las llagas, por probablemente las costras, las cicatrices. ¿Puede usted imaginar una sarna maligna? Podemos decir que esta sarna maligna, en cierta forma o en cierto aspecto, podría ser similar a la lepra. La Biblia dice que Job tomaba un tiesto para rascarse con él. Versículo 8: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. El primer personaje o el primer amigo que vemos aquí es Elifaz. Elifaz Temanita. Elifaz quiere decir Dios es fuerte. Vea por favor Job capítulo 4. Job capítulo 4. Entonces respondió Elifaz Temanita y dijo: si probáramos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos?
Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Elifaz quiere decir Dios fuerte. Era Elifaz el amigo más anciano de los tres. Vea por favor el capítulo 15 y el verso 10. Job capítulo 15 y el versículo 10. Job capítulo 15 versículo 10. Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de su boca? Él está diciendo cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, probablemente hablando de sí mismo. Cabezas canas hay y hombres muy ancianos entre nosotros. Se cree que era el más anciano de los tres amigos de Job, pero en todo su discurso, a lo largo de todo el libro de Job, podemos ver que Elifaz hace un énfasis en los hechos de la experiencia humana, y él dice que Dios no castiga a los rectos, que Dios no destruye a los buenos, sino dice que a los que aran y siembran iniquidad, el aliento de Dios los destruye. Elifaz, una vez más, amados hermanos, él dice en el capítulo 4, note por favor, capítulo 4 y el versículo 7, que los inocentes no sufren. Vea ahí el 4:7, por favor, recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Definitivamente este hombre, Elifaz, no entendía la situación. No entendía la situación. No entendía la prueba que Job estaba pasando. No entendía lo que había sucedido en el cielo cuando vinieron los ángeles a presentarse delante de Dios, y entre ellos vino también Satanás y le dice: ¿de dónde viene Satanás? Y Satanás contesta: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Definitivamente, amados hermanos, Elifaz no entendía este dicho de Dios: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es que no había otra explicación para Elifaz. Si Job estaba hundido en ese sufrimiento, era porque Job había pecado, porque Job había sembrado y arado iniquidad, y ahora estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. Pero él hace énfasis en los hechos de la experiencia humana. Él dice: los inocentes no sufren. Yo he visto, soy el más viejo, soy el más anciano aquí, y yo he visto que los inocentes no sufren. Vea el capítulo 4 y el verso 8. Como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, como yo he visto. Basando sus palabras en la experiencia humana. Definitivamente Elifaz juzgó a Job de pecador,
Elifaz no entendía la situación, no entendía lo que estaba pasando, no entendía lo que sucedía. Y viene a mi mente este verso en Lucas capítulo 6 y el versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Por allá el apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 4. Por lo cual dice, eres inexcusable, oh hombre, tú que juzgas. Este hombre, Elifaz, había venido desde lejos a juzgar a su amigo Job, basando el sufrimiento o explicando el sufrimiento. Y hermanos, los seres humanos tenemos esa tendencia de explicar el sufrimiento. Cuando estamos en medio de una situación, cuando estamos en medio de la prueba, ¿qué es el cuestionamiento? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Y el ser humano es tendencioso a explicar el sufrimiento, a buscar causas del sufrimiento. ¿Había alguna causa por la cual Job estuviera sufriendo? La causa fue la justicia de Dios, amados hermanos. ¿No has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job, hermanos, no era un hombre malo. Job temía a Dios en gran manera. Dios lo sabía. Temeroso de Dios y apartado del mal. Y que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, dice. Varón perfecto y recto. Pero viene este hombre, Elifaz, a señalar a Job mientras él está sentado ahí en medio de la tienda en ceniza. Y ¿puede usted imaginar la escena? Viene Elifaz después de 7 días sin hablar, porque miraban que era muy grande su dolor. Abre su boca Elifaz, comienza a juzgar a Job de pecado. Capítulo 2 y el versículo 11. Elifaz, el primer amigo de Job. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, suita. ¿Quién era este hombre Bildad? Quiere decir hijo de contención. Vea el capítulo 8, por favor. Job, capítulo 8. Job, capítulo 8. Respondió Bildad, suita, y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ella, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos? ¿Te hablarán y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Y podemos seguir leyendo y podemos ver la actitud de Bildad, suita. Este hombre, Bildad, consideró que Job estaba siendo castigado por sus pecados, al igual que Elifaz. Vea por favor el capítulo
8 y el versículo 3 al 6. Capítulo 8, versículo 3 al 6. Dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. ¿Puede usted imaginar, hermanos, Job ahí sentado en medio de la tienda, rascándose con un tiesto, y dice la palabra de Dios, sus amigos aún le echaban más leña al fuego como si no fuera suficiente el sufrimiento de Job? Si tus hijos pecaron contra Él. Oh, qué palabras tan más fuertes, hermanos. Job había perdido todo. Había perdido a sus 7 hijos y a sus 3 hijas. Probablemente lo material no importaba, pero sin duda a Job le dolió perder a sus hijos. Perder a sus hijos. Pero viene y mete el dedo en la llaga, como decimos en México, ¿verdad? Le mete el dedo en la llaga, o le echa limón a la herida, o sal a la herida, para que arda. Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Oh, qué fuertes palabras, hermano. Qué palabras tan más fuertes. Vea el versículo 20, por favor. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Consideró que Job estaba siendo castigado debido a sus pecados. Su consejo se basa, amados hermanos, en las tradiciones. Vea por favor el verso 8. Capítulo 8, versículo 8. Dice, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? O basando sus consejos en las tradiciones, pregunta ahora a las generaciones pasadas. A las generaciones pasadas. Gracias a Dios que Dios no se conforma a las generaciones. Dios es Dios y Dios es sobre todas las cosas, amados hermanos. Aún este hombre, Bildad, tenía un concepto equivocado. Un concepto equivocado. Por cierto, vea Colosenses capítulo 2. No pierda Job, vamos a regresar ahí, pero vea rápidamente Colosenses capítulo 2 y el verso 8. Dice el apóstol Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y no según Cristo. Este hombre, Bildad, consejo basado en las tradiciones. El tercer amigo de Job, si regresamos una vez más al capítulo 2 y el verso 11, ya vimos el primero que fue Elifaz tenamita, Bildad suita y Zofar naamatita. Zofar quiere decir charlatán o rudo. Vea el capítulo 11, este es el consejo de este hombre en el capítulo 11. Respondió Zofar naamatita y dijo, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quien fuera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas.
Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque Él conoce a los hombres vanos. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido. Cuando un pollino de asno montés nazca, cuando un pollino de asno montés nazca, hombre. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, sin alguna iniquidad hubiera en tu mano, hubiera en tu mano, y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte, y nada temerás. Otro hombre que no entendía la situación. Sofar. Este hombre Sofar, si podemos leer todo el capítulo 11, nos hemos de dar cuenta que hace énfasis en el legalismo. Él afirmaba tener el conocimiento de lo que Dios hará en cada caso particular. Vea el verso 11. Porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Él creía, él afirmaba tener el conocimiento de lo que Dios hará en cada caso en particular. Al igual que sus otros dos amigos, juzgaba a Job de una manera muy equivocada. Vea el capítulo 32 ahora. Job, capítulo 32. Después de estos tres amigos, se incorpora a la escena un amigo más. En el capítulo 2 y el versículo 11 tenemos Elifaz tenamita, Bildad suita y Sofar naamatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido venir juntos para condolerse con él y para consolarle. Pero vea el capítulo 32. Capítulo 32. Capítulo 32, verso 1. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y en el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije: escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos. En tanto que buscabais palabras, os he prestado atención, y aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones.
para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se incorpora a la escena Eliú. Este hombre, Eliú, era el más joven de ellos, de los 4 amigos. Él era el más joven. Él dice, yo soy joven. Y vosotros ancianos. Por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Y dice, yo pensé y dije, los días hablarán. La experiencia de los años declarará la sabiduría, el consuelo que Job necesita en este preciso momento. En estos 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, se podrá encontrar. Pero viene Eliú a la escena. No sabemos cuántos años tenían cada uno de estos hombres. Lo que sí sabemos es que este hombre, Eliú, era el más joven de ellos. Sus 3 amigos concuerdan en su explicación de las aflicciones de Job. Es decir, sus 3 amigos concordaban en que Job era un hipócrita. Concordaban en que la razón por la cual Job estaba ahí en la profunda necesidad y en el profundo sufrimiento era por las consecuencias de su pecado. Pero Eliú declara sabiduría. Vea por favor el capítulo 32, versículo 16. Yo pues he esperado, pero no hablaban. Más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio, porque yo no estoy de palabras, y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Por tanto, Job oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Y podemos seguir leyendo el capítulo 33 y notar la sabiduría de este hombre, Eliú. En el capítulo 34, Eliú justifica a Dios. Justifica a Dios. Pero aún en el capítulo 35, Eliú exalta la grandeza de Dios. Y fue este hombre, Eliú, el último que habló antes de que Jehová convenciera a Job de su ignorancia. Fue este hombre, Eliú. Pero note las características de este hombre, Eliú. Capítulo 32, versículo 4. 32, 4 dice, y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Eliú, un hombre paciente y un hombre respetuoso. Un hombre respetuoso. Dice que había esperado en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Él había aguardado. Él había aguardado el consejo que él tenía. Él había aguardado las palabras que de su corazón saltaban y que le apremiaban a decir, pero
supo controlar tanto sus emociones como también sus pensamientos, supo refrenar su lengua, supo ser paciente y respetuoso. Yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, dice, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Eliú, un hombre paciente y respetuoso. Un hombre humilde. Vea el verso 6, versículo 6. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. No solamente era un hombre paciente y respetuoso, también admitió ser un hombre imperfecto. Un hombre imperfecto. En el capítulo 36, si leemos desde el verso 1 hasta el verso 5, amados hermanos, podremos ver los consejos que este hombre Eliú dio, consejos sensatos. Capítulo 36, verso 1, añadió Eliú y dijo, espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor, porque de cierto no son mentira mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero los afligidos dará su derecho. Dará su derecho. No vemos en las palabras de Eliú, no vemos en ningún momento señalando o juzgando a Job. Al contrario, trata de dar consuelo. Dice, pero a los afligidos dará su derecho. Cuando los otros habían dicho, por culpa de tu pecado es que estás así y arrepiéntete o te vas a morir. Dios te ha sometido en este sufrimiento por consecuencias de tus pecados, por consecuencias de tu iniquidad, por consecuencias de tus costumbres, Job. Pero Eliú dice, no otorgará vida, capítulo 36, versículo 6. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Este hombre, consejos sensatos, dio consejos sensatos. Vea el capítulo 18. 36, 18. Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. ¿Hará él estima de tus riquezas, del oro, de todas las fuerzas del poder? No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le hará prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos.
He aquí Dios es grande y nosotros le conocemos. Y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse en vapor, en lluvia, la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Un hombre paciente y respetuoso, un hombre humilde que admitió su imperfección, pero un hombre que dio consejos sensatos, consejos sensatos. Oh, amados hermanos, 4 amigos de Job. 4 amigos de Job. Me suena como la vida cristiana. Me suena como la vida cristiana. No precisamente la vida cristiana, me suena como algunos cristianos. Cada uno de estos 4 amigos. Cada uno de estos 4 amigos de Job. Me suena como algunos cristianos. Algunos son como Elifaz, que hacen énfasis en los hechos de la experiencia humana. Algunos otros son como Bildad, consejo basado en las tradiciones. Otros son como Zofar, hacen énfasis en el legalismo y afirman tener el conocimiento de lo que Dios hará en cada situación, en cada caso particular. Pero algunos otros, y muy pocos de ellos, como Elifaz. Titulé a este mensaje Los tipos de cristianos. Los tipos de cristianos. Oh, amados hermanos, algunos son, como ya lo he mencionado, como Elifaz. Oh, y muchos de nosotros juzgamos cada vez la situación y el sufrimiento de otros. Oh, amados hermanos, muchos otros son como los otros amigos de Job, que sin duda también, hermanos, señalando y manifestando su propia sabiduría y sus propios conceptos, su propio entendimiento ante la situación. Oh, cuántos cristianos como ellos somos, cuántos cristianos que con esta misma actitud que tenemos. Oh, muchos como Elifaz. Muchos como Elifaz, otros como los otros amigos, Bildad, o como Zofar, señalando sin entender la situación, las pruebas, las tribulaciones que Dios permite en cada caso en particular. Oh, queridos hermanos, muchos otros señalando el pecado de otros. Y es cierto, la palabra de Dios dice que cualquiera que quisiere volver un alma ha ganado un amigo. Pero no como los amigos de Job. No como estos 3 amigos de Job. O muchos fariseos hoy en día. O estás así porque eres pecador. Eso te pasa por pecador. Eso te pasa por las consecuencias de tu pecado. Y si bien es cierto, el pecado, amados hermanos, trae consecuencias. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Oh, y el pecado, hermanos, traerá destrucción y traerá separación a la vida. Pero no nos corresponde a nosotros juzgar el pecado de otros. Deje eso a la labor del Espíritu Santo. Muchos queremos tomarle el lugar del Espíritu Santo, ¿verdad? Oh, yo recuerdo a aquel hombre que dejó de venir a la iglesia porque en su primera o segunda ocasión un hermanito fariseo le señaló su trabajo. Él tocaba en un grupo norteño o en una banda, no sé. Muchos de nosotros tomamos el lugar de Dios. Deje que Dios obre
en el corazón de otros. El problema, amados hermanos, es de que juzgamos y señalamos el pecado de otros, pero nuestro propio pecado no somos conscientes de él. ¿Qué somos, hermanos? Hipócritas. ¿Qué somos, amados hermanos? Fariseos. El Señor Jesucristo recriminó a los fariseos: sepulcros blanqueados, por fuera están todos bonitos, pero por dentro están llenos de muerte. Oh, amados hermanos, ¿cuántos aquí habrán como Elifaz? ¿Cuántos aquí habrá como Bildad? ¿O cuántos aquí habrá como Sofar? Y yo sé que usted está pensando: yo como Eliú, pastor. Yo como Eliú. Oh, si realmente usted es como Eliú, qué bendición, gracias a Dios por eso. Necesitamos un Eliú en la iglesia. Necesitamos un Eliú en la iglesia. Un hombre prudente, un hombre humilde, un hombre temeroso de Dios. Un hombre que de verdad pueda sostener, pueda curar las llagas de los afligidos. Un hombre que de verdad pueda ser de bendición a otros. Sin duda, nuestro más grande ejemplo, amados hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Pero sin duda podemos aprender de Eliú. Dios nos conceda, amados hermanos, tener actitud. La actitud de Eliú. La actitud de Eliú. O si usted tiene la actitud de Elifaz, de Bildad o de Sofar, Dios Dios recriminó la actitud de estos hombres. Dios recriminó la actitud de estos hombres. Sin duda, estos tres hombres vieron el antes, el durante y el después. Al principio de este bosquejo, de este sermón, vimos todas las posesiones que Job tenía: 3,000 yuntas de bueyes, 3,000 camellos, muchísimos criados. Pero ahora vea el capítulo 42 y el versículo 10. Bueno, citamos rápidamente, yo sé que ya es tarde y que debemos terminar, pero citamos rápidamente las consecuencias que estos hombres tuvieron. Vea el capítulo 42 y el versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz Temanita, Bildad Suita y Sofar Naamatita, hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Oh, amados hermanos, unos días antes estaban ellos diciéndole: por tu culpa, por tu pecado, por tu iniquidad que sembraste, ahora Dios te va a destruir, ya te ha destruido y mírate cómo estás.
Ahora Dios dice, ofrezcan sacrificios y vayan con Job para que ore por ustedes. ¿Y qué actitud también la de Job? Qué humildad, qué perdón. Cualquiera de nosotros nos hubiéramos amargado en contra de esos amigos. Para esos amigos, ¿para qué quiero enemigos, verdad? Y dice la Biblia que Job oró por ellos y Jehová aceptó la oración de Job. Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes la habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová al postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Germina, el de la segunda Cesia y el de la tercera Queren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job lleno de días. Estos hombres vieron el antes de la prueba, el durante, el sufrimiento y el después. Y sin duda hubo arrepentimiento y humildad al final de estos hombres. Y si usted se da cuenta, Dios no recriminó a Eliú, nada más a Elifaz, a Bildad y a Sofar. Quiera Dios concedernos, amados hermanos, tener la actitud de Eliú, condolernos con los que se duelen, llorar con los que lloran, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Oh, amados hermanos, ¿cuántos aquí reconoceremos ser como Elifaz? ¿Cuántos aquí reconoceremos ser como Bildad? ¿O cuántos aquí reconoceremos ser como Sofar? ¿Y cuántos aquí que si quisiéramos, obviamente, ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, pero tener la humildad, la paciencia y el consejo de Eliú, el más joven? El más joven. Por ahí dice un pastor que joven es igual a menso. Pero Eliú era joven. Aún los jóvenes pueden hacer la diferencia. Aún los jóvenes pueden hacer la diferencia. Pablo le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de los creyentes. En palabra, conducta, amor y pureza. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, ayúdanos a tener la actitud de Eliú. Perdónanos, Señor, porque hemos sido hipócritas, porque hemos sido, Señor, muchas veces legalistas. Señor, muchas veces basándonos en las tradiciones y haciendo, Señor, como doctrinas bíblicas, como doctrinas tuyas, las tradiciones de los hombres. Perdónanos, Señor, por ello. Ayúdanos, pues, de que tu palabra, tan pura como es, pueda guiarnos a toda verdad y a toda justicia en todo momento. Perdónanos, Señor, porque hemos sido como Elifaz, porque hemos sido como Bildad o como Sofar. Señor, cuando vemos el sufrimiento de otros, no nos condolemos, sino juzgamos. Yo soy culpable de ello, perdóname, Señor. Ayúdanos a tener la actitud de Eliú, un hombre humilde, un hombre, Señor, sencillo, un hombre
que defendió tu grandeza, que defendió tu poder y que defendió sin duda, Señor, tu soberanía. Padre Celestial, ayúdanos pues a ser cristianos como Elifaz. Como Eliú. Perdónanos y hemos sido como Elifaz. Ayúdanos, te lo pedimos. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén.